De la dinastía Julio-Claudia se han escrito ríos de tinta. No sé muy bien si por ser la primera que gobernó el Imperio Romano o por peculiares que fueron sus diferentes emperadores. Precisamente, la muerte del último de ellos, Nerón, trajo al imperio una crisis política sin precedentes, en donde en poco más de un año pasaron por el trono 4 emperadores diferentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Trastero de la Historia. Como veis, hoy nos toca volver a la antigua Roma para hablar del que, políticamente hablando, fue uno de los años más inestables del primer siglo del imperio. Estoy hablando del que la historia llamó el año de los 4 emperadores. Para conocer un poco más esta convulsa etapa, habría que irse hasta los últimos años del mandato del emperador Nerón. Por entonces ya quedaban atrás sus buenos discursos y su buena sintonía con el pueblo de Roma. En ese tiempo, su principal preocupación era eliminar a los posibles candidatos a sustituirle, ya fueran reales o no. Y especialmente cruel fue con los miembros del linaje de Augusto. Y claro, dadas estas acciones, él seguramente creía que se iba a sentar más en el trono, pero sin embargo sucedió todo lo contrario. Y es que al no quedar nadie en la línea de sucesión, muchos gobernadores pensaron, bueno, si no hay nadie en la línea sucesoria, ¿por qué yo no puedo ser emperador? Y esto para Nerón fue algo así como un madre mía la de gente que tengo que ponerme a vigilar ahora. El problema para el emperador vino de la Galia, de la mano de su gobernador, Julio Vindex. Pero este a su vez sabía que Roma nunca le apoyaría para ser emperador, ya que este era extranjero. Así que propuso para el cargo a Servio Sulpicio Galba, que por entonces era gobernador de la Hispania Citerior. La rebelión fue apoyada por el gobernador de Lusitania, Marco Salvio Otón, pero esta fracasó ya que las experimentadas tropas de Germania, dirigidas por Lucio Verginio Rufo, derrotaron a las tropas rebeldes y mataron al gobernador galo. Pero cuando todo parecía perdido, el Senado declaró a Nerón enemigo del pueblo, y las tropas de Rufo se unieron a la rebelión. Todo parecía despejado para Galba, ya que ni Sabino, el prefecto de los pretorianos, ni el gobernador de Siria mostraron interés en el trono. Es más, el primero de ellos prometió a los pretorianos una recompensa en nombre de Galba, algo que acabaría lamentando. Nerón, viéndose acorralado, pidió a uno de sus esclavos que acabase con su vida. De esta forma, en junio del año 68 después de Cristo, Galba se convirtió en emperador de Roma. ¿Y quién era Galba? Pues era un tipo que ya cuando llegó al poder era muy mayor, contaba con unos 72 años, y se había forjado una buena carrera como soldado y sobre todo como buen administrador de diferentes territorios, y además contaba con el apoyo de todas las altas personalidades de Roma. Y claro, podría saltarnos la duda de si este es el año de los 4 emperadores, y este es solo el primero de ellos, ¿por qué duró tan poco tiempo? ¿Se murió porque era muy mayor? No, no fue el caso. Resulta que a pesar de estas buenas cualidades que tenía, también tenía otras 2 características que eran muy definitorias de su persona. La primera de ellas es que era de la cofradía del puño cerrado, es decir, que era muy tacaño. Y la segunda es que a la hora de ver conspiraciones por todos lados no era muy diferente de su antecesor en el cargo. Nada más llegar a Roma, lo primero que hizo fue anular esa paga prometida a los pretorianos. Pero eso no fue todo, sino que también sustituyó al prefecto Sabino por su amigo Otón, que lo había apoyado desde el principio. Y también sustituyó al general al mando de las legiones germanas por Aulo Vitelio. A esto lo llamo yo empezar con buen pie. Pero como ya he dicho, Galba también era algo conspiranoico y mandó ejecutar sin muchas pruebas a varios senadores y nobles. Y también puso en cargos de gobierno a numerosos amigos personales simplemente por el hecho de serlo, aunque bueno, esto tampoco es tan raro, ni siquiera hoy en día. Y por si estas medidas no habían sido suficientes para paliar la mala situación económica que le había dejado Nerón, no dudó en subir impuestos, crear otros nuevos y eliminar gastos superfluos, como por ejemplo esa paga a los pretorianos de la que os he hablado antes. Todo esto hizo que su popularidad se esfumase en pocos meses, y pensó que el nombrar un nuevo heredero cambiaría su situación, por lo que adoptó a Lucio Calpurnio Pisón. Y tras esto, Otón, ya como prefecto de los pretorianos, se agarró un cabreo monumental. Si la historia de la antigua Roma nos ha enseñado algo, es que esto de cabrear a los pretorianos una vez ya es peligroso, pero cabrear los dos... En el campamento pretoriano, Otón se hizo proclamar emperador por su guardia,
Pero eso no fue todo. Las tropas de Germania no habían renovado su lealtad a Galba y proclamaron emperador a Vitelio. Y hasta aquí podréis imaginaros cómo era la situación. En palacio el emperador era Galba. En el campamento de los pretorianos el emperador era Otón. Y marchando hacia Roma se encontraba otro emperador, Vitelio. Pero bueno, Galba no duró demasiado, ya que en el foro de los pretorianos estos le pillaron, le lincharon, le descuartizaron y bueno, pasearon sus restos por toda la ciudad. Murió en enero del año 69, habiendo estado tan solo 6 meses y una semana en el cargo. Con Galba muerto, ahora teníamos 2 personas para el cargo de emperador. Por un lado, Otón, que ya había sido reconocido por el Senado y lo era oficialmente, pero claro, de poco le valía si no tenías un ejército fuerte para enfrentar la rebelión de Vitelio. Así que decidió mandar emisarios para que le reconociese como emperador a cambio de ser nombrado heredero. Pero Vitelio debió pensar: tengo el ejército más fuerte, y el reconocimiento del Senado no tardará en llegar después. O sea que ¿para qué esperar? Así que mandó a los emisarios de Otón al carajo y continuó su marcha hacia la capital. Hasta aquí cabe mencionar que ninguno de los dos era precisamente un lumbreras. Otón era un tío con mucho dinero que no dudó en comprar el apoyo de los pretorianos y también el de las legiones del Danubio. De Vitelio se cuenta que lo que más le gustaba hacer era comer y beber como si no hubiera un mañana, dormir todo lo que pudiera y un poquito más, y también gozar del placer de sus esclavas. A pesar de que Vitelio contaba con un gran ejército y muy experimentado, Otón lograría igualar las fuerzas con legiones de Hispania, la Guardia Pretoriana y unos 50.000 gladiadores. Ambas fuerzas se encontrarían en Bedriacum, y en una batalla en la que ambos perdieron un gran número de fuerzas, Otón decidió suicidarse no sin antes decir: es mucho más justo morir uno por todos que todos por uno. Estuvo en el cargo tan solo 91 días. En cuanto a Vitelio, pues qué decir, dio muestras de su carácter nada más comenzar su mandato, ya que cuando llegaron las legiones del Danubio, que en un principio estaban en contra, pero que al ver el resultado victorioso se pusieron de su parte, el ya emperador no dudó en crucificar a muchos de sus centuriones por no haberle apoyado desde el inicio. Llegado a Roma, no se cortó un pelo y empezó a dar rienda suelta a todos sus placeres en forma de innumerables fiestas, banquetes y juegos. Y como os imaginaréis, dado que las arcas del imperio no estaban precisamente llenas, las juergas del emperador no hicieron sino agravar la delicada situación económica, y los prestamistas empezaron a reclamar su dinero. ¿Y qué creéis que hacía alguien con la personalidad de Vitelio si un prestamista se presentaba en su puerta a pedir el dinero? En efecto, los torturaba y después los mataba. Incluso se cuenta que en alguna ocasión los invitaba a cenar a su casa dejándoles caer que les iba a ofrecer algún cargo, lo cual obviamente era mentira, todo era una estratagema para matarles también. Todo parecía sonreír al emperador. De hecho, también hizo algunas cosas buenas, como acabar con la corrupción que había a la hora de asignar altos cargos. Pero en la parte oriental del imperio había una parte del ejército que aún tenía algo que decir. Las legiones de Oriente, al mando de Flavio Vespasiano, se encontraban en Judea acabando con la revuelta judía. Los hombres del general no dudaron en aclamarle como nuevo emperador, y el gobernador de por allí no le quedó otra que apoyarle. Vespasiano había sido un tipo destacado en Britania bajo el mando del emperador Claudio, y tenía el respeto de sus hombres, por lo que dejó a su hijo Tito al mando de la revuelta y se encaminó hacia Roma, pero haciendo antes una pequeña parada en Egipto, para cortarle el suministro de alimentos a su rival. Sus tropas, bajo el mando del lugarteniente Marco Antonio Primo, marcharon hacia Italia y antes de entrar en Roma esperaron la llegada de las legiones del Danubio que, bueno, para variar se habían vuelto a cambiar de bando. ¿Y qué hizo Vitelio cuando vio la que se le venía encima? Pues le ofreció a Vespasiano ser su heredero. Y cuando vio que no coló demasiado, pues le dijo que abdicaría en su nombre. Pero claro, si estas argucias en el pasado no habían colado con él, mucho menos lo iban a hacer con Vespasiano. Ambas fuerzas se volvieron a encontrar nuevamente en Bedriacum, donde las tropas de Vespasiano obtuvieron la victoria. El emperador Vitelio, que durante la batalla se encontraba en Roma dándose un banquete, intentó mandarle a Vespasiano un séquito de vírgenes vestales, pero para entonces sus tropas ya estaban a las puertas de Roma. Los hombres de Vespasiano penetraron en la ciudad y, tras matar al hermano del emperador, localizaron a Vitelio escondido en su palacio, y allí mismo le dieron muerte arrojando su cuerpo al río Tíber y paseando su cabeza por Roma. Por entonces era 20 de diciembre del año 69 después de Cristo,
y Vitelio había gobernado durante poco más de 8 meses. En poco más de un año, por Roma habían pasado 4 emperadores, hasta que el último de ellos, Vespasiano, por fin trajo la estabilidad, y con ella la fundación de una nueva dinastía, la Flavia. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un comentario, dejarme un like o compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal, para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.